¿Por qué tiene que morir mi hijo para evitar que un adicto de ustedes consuma? Ese sí es mi problema y vengo a reclamárselos. Ustedes me mataron de alguna manera con su política a mi hijo y han matado a mucha gente de mi país con su política para proteger adictos. ¿Sí? ¿Y ahí queda la poesía? No, la poesía es esto. ¿Saben qué? La poesía es sentido profundo. La poesía es decir, no pueden poner su mierda por encima de los seres humanos. Esa es poesía. Por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por los miedos apagados, yo te nombro libertad. Somos parte de los recursos, como las armas son parte del recurso, como los bancos son parte de los recursos. Por eso nuestra agenda va contra armas, lavado de dinero, drogas y el problema migrante, y el problema afroamericano. Estas dos comunidades. El valor que tienen las víctimas en venir a Estados Unidos con pocos recursos, se están quedando en el suelo, en las iglesias, gracias a la donación de organizaciones, es como ha venido caminando. Y nosotros como reporteros venimos siguiendo todo eso. O sea, venimos siguiendo la historia, ¿no? Que es una gran historia de este grupo de mexicanos que lamentablemente tienen que salir de su país para que los escuchen en otro país. Mi hija Yajaira Guadalupe Baena López fue desaparecida en el estado de Oaxaca, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hace un año, 4 meses, fue sacada por la fuerza por un grupo de hombres armados de su domicilio. Hasta el día de hoy no tengo a mi hija conmigo. Hice investigaciones porque el gobierno no nos apoya para las investigaciones. Desgraciadamente en los estados la delincuencia está vinculada con los gobiernos de cada estado. Así es de que a nosotros como padres de víctimas nos toca hacer el trabajo de ellos. Las labores de investigación que le corresponde a la policía y a los agentes del Ministerio Público. Entregué datos desde un principio de las personas que pudiesen haber sido responsables de la desaparición de mi hija. Lamentablemente nunca se me tomó en cuenta, se manejaban 1000 cosas. Nos estigmatizan a las víctimas de que posiblemente tenemos algún vínculo con la delincuencia. Me decían que mi hija posiblemente se había ido con otra persona, que iba a aparecer un día y yo no podía esperarme con los brazos cruzados. Contraté informantes con el gobierno del estado, con el mismo ejército, porque jamás me apoyó el ejército, aun cuando mi hija era esposa de un militar. Les entregué todas las pruebas de que había muchas mujercitas menores de edad privadas de su libertad. Jamás quisieron ir a rescatarlas, yo con la esperanza de que mi hija pudiese haber estado ahí también. Tuve que trasladarme a la Ciudad de México a poner mi denuncia a Ciedo. No fui escuchada. El Ministerio Público que atendió mi caso no me dio un número de averiguación. Tuve que peregrinar nuevamente, alzar la voz, unirme a la caravana por la paz. Ellos, por medio del movimiento por la paz, tuve ya un poco de aceptación dentro del gobierno y me empezaron a dar apoyo. Después de alzar la voz, me dijeron de la noche a la mañana que había aparecido un cuerpo, que era el de mi hija, que estaba sin cabeza, que fuera a identificarlo. Yo decía que cómo podía identificar un cuerpo sin cabeza y con tantos meses en estado de descomposición, cómo podían afirmar que era el cuerpo de mi hija. Vengo con la caravana por la paz, con justicia y dignidad, con el poeta Javier Sicilia, pidiendo paz y justicia para nuestros muertos en México, también para que haya justicia para mi hermano, que fue asesinado hace 14 años en México. Y vengo de verde porque creo que el árbol de la vida ha sido deshojado por la violencia. Cada ser humano que es asesinado es como quitar una hoja de la vida del árbol. Y lo que tenemos que hacer es que reverdezca y que no haya más criminales que deshojen la vida. Eso tiene que detenerse. Por eso estamos caminando aquí en América, para que la gente se sensibilice y sepa que las armas asesinan y destruyen. El testimonio de ello es lo que pasó con Kennedy, un arma lo asesinó. Tenemos que detener esa cultura de la muerte y cambiarla por una cultura de amor y de respeto a la vida. No más sangre, no más muerte.
De verdad tengo la boca seca, ya no puedo decir más, pero esto fue para mí la experiencia hasta ahorita, después de la de mi hijo, más fuerte que he vivido, pero no me venzo. Sigo en la lucha y voy a ser una de las pioneras que luche porque estas armas ya no estén saliendo indiscriminadamente de estos centros de vendimia, porque no sé cómo llamarles, yo no soy ni de aquí, aquí me tienen la gente mala porque quiero justicia. Y quiero empezar diciéndoles que ya no permita el presidente Obama estas tiendas. Estas tiendas hemos gritado que son las que están matando a nuestros hijos. Me espanta, me produce un inmenso terror. Es una industria atroz que además propicia la prohibición de las drogas, ¿sí? Porque han decidido que a quienes venden drogas, en lugar de meterlos en las leyes férreas del mercado, los vuelven delincuentes para justificar la venta de armas, de este tipo de armas terribles, de manera legal y de manera ilegal. Y los que sufrimos somos los ciudadanos. Hay una perversidad en la prohibición de las drogas y el mercado legal de armas, entre la ilegalidad de las drogas y las armas, ¿me explico? Sí, yo vengo con la caravana de Javier Sicilia desde la Ciudad de México y estoy muy asombrado de venir a un lugar como este y ver lo fácil que es comprar armas aquí en Estados Unidos y los calibres de las armas que se pueden comprar, ¿no? Acabo de ver a un joven, no sé, de aproximadamente de 14 o de 15 años cargando un arma de 50 milímetros. Le pregunté a qué distancia disparaba y me dijo que más de 1 kilómetro. Entonces no entiendo la necesidad de por qué un muchacho de 14 años tendría la necesidad de tener un arma de ese calibre que disparara a esa distancia. Pues sí me da miedo, pero me da más coraje ver que realmente no hace nada el gobierno por dar con el paradero de mis hermanos o de muchas personas que están desaparecidas y que esta guerra sigue a volumen creciendo y eso sí necesitamos alzar la voz para que se haga justicia y frenar esto, porque el miedo nunca se va a acabar, pero el coraje es más el coraje que sentimos que el miedo. Yo creo que los medios de comunicación es lo primero que deberían hacer. Divulgar, decir lo que está pasando en México y que no son daños colaterales. Nuestros hijos no son daños colaterales porque tienen un rostro, tienen una vida, tienen hijos que los están esperando, esposas, tienen hermanos y tienen una madre que estamos en lucha en su búsqueda. Esto es lo que deben pasar en México. Estos rostros que está usted viendo aquí y que queremos que vean todas las gentes de todos los países, es lo que debería de estar mostrando México. Se dice que hay grandes avances, para nosotros no. Para nosotros solo hay destrucción, solo hay muerte, solo hay injusticias, solo hay crueldad. Nosotros no conocemos otro idioma en México. Mire, María Herrera es un rostro de lo que es la impunidad en ese país. Es una mujer que perdió a sus 4 hijos, están desaparecidos, no sabemos dónde están. Y la encontramos en Morelia, en una de las caravanas, absolutamente despedazada, porque además de que sus hijos no aparecen, las policías no hacían nada y la habían criminalizado. Sus hijos han de haber estado metidos, esa es la lógica, no se buscó. Estaba despedazada, la recogimos, le dimos consuelo, le dimos sentido a su existencia y la pusimos delante del presidente para decirle: mire, presidente, lo que está sucediendo. Mire, presidente, cómo está funcionando su Estado, que dice que está bien, ¿no? Mire que usted tiene una responsabilidad muy grave frente a la muerte de la desaparición no solo de esta mujer, de mi hijo y de todas estas víctimas. Y les dimos sentido a su dolor frente a la impunidad y frente a la criminalidad, ¿no? Yo antes de la muerte del hijo de Javier Sicilia no conocía a Javier Sicilia. Quizás había leído algún comentario de libros sobre él, pero cuando pasó esta tragedia yo me uní a las marchas, a las manifestaciones en solidaridad con la tragedia que le había pasado a Javier. Y esto ha descubierto una serie de víctimas en todo el país que no se conocían, que no tenían voz ni rostro, y ahora la caravana le está dando
voz y rostro a todas las víctimas de esta situación, ¿no? Es enorme la cantidad de muertos que hay en México. Tenemos que parar esta guerra. Y esta guerra es sin fronteras, porque las fronteras son una invención capitalista. Una poema que tiene tanto poder para cambiar la vida de todo, como poesía en la página. Esta es poesía de la calle, de la gente. Robaron su último aliento. Nadie reclama la sed de sus sueños. Nadie sabe su nombre de pila. Digo, cuando soy yo el que predica vida y doy muerte, ¿cómo cambio las armas por valeros y las balas por chocolates? ¿Cómo devuelvo a mi cuna la paz que habita en el Cenzontle? ¿Dónde está aquel que...